buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. En 15 días tenemos otro país. Hace 15 días que no nos vemos en Código Penal y tenemos otra Argentina. Una Argentina preocupada por la economía, una Argentina mirando cómo se comporta el gobierno en materia de gabinete. Tenemos un nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza, hombre que viene de la provincia de Buenos Aires, de la gestión de María Eugenia Vidal. Se fue Duhovne en estas horas. Debutaron medidas económicas con el tema de los supermercados, el IVA a los productos básicos. Así que en este arranque del programa, cuando ya está preparado todo un panel de verdaderos especialistas para hablar de la seguridad que se viene, cómo va a ser la seguridad en tiempos de transición, cómo va a ser la seguridad del próximo gobierno, sea cual fuere el color político. Lo vamos a estar hablando porque nadie pronuncia la palabra seguridad, de un lado y de otro. Nadie habla de seguridad ni de inseguridad. Así que lo vamos a estar charlando en instantes con este panel de expertos aquí esta tarde en Código Penal. Están con nosotros Martín Durán, especialista en seguridad, Analía Forti, psicóloga. Bienvenida, Analía. Consultora psicológica, Mariano. Consultora psicológica, ahí está, me lo anotaron mal. Son los que piensan, a ver, y te pregunto a vos, Analía, como consultora, de que cuando hay crisis económicas aumenta la inseguridad. Suele pasar, es algo que suele suceder. Se genera toda una situación de incertidumbre, toda una situación de ansiedad, de mucho temor, y eso hace que se aumenten este tipo de situaciones, totalmente. Es decir, que de acá hasta fin de año tenemos un panorama realmente complejo y complicado. Es un momento, Mariano, yo te diría, quizás pasamos de la economía a una mirada que tiene un poco más filosófica desde mi lugar, pero es un tiempo donde es necesario ejercitar la ética de la prudencia. Son tiempos difíciles, donde realmente la sensatez, la moderación, la mesura, la cautela, en el obrar y en la comunicación y en el lenguaje. Hay que ser realmente muy, muy moderado y hay que obrar de acuerdo al buen juicio y tratar de sujetarse a principios superiores, porque el clima social va a ser complejo. Sí. A ver, la idea de este Código Penal hoy, tratando el tema de la inseguridad, es ser constructivos. Es ir para adelante. Digo, ¿cuáles son las 2 o 3 medidas de Estado que se deberían tomar para evitar esto? El robo a mano armada, que te maten por una... ¿Tenemos miedo todavía? ¿Hay miedo en las calles? Tenemos miedo. A ver, yo los estaba escuchando y a ver, siempre sucede esto, ¿no? Y la prudencia tiene que ver con tratar de entender que, si bien parecen posturas encontradas de pronto las que están planteando, cada uno desde su mirada está tratando de aportar a lo que es el bienestar. Mariano, hay una cuestión importante. Miedo tenemos, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con el miedo va generando también que las personas se sientan en un estado de vulnerabilidad, en un estado de indefensión, y se vayan generando conductas defensivas. En ese estado defensivo, en ese ánimo deprimido, con esa característica propia de los estados depresivos, que es el estar apático, el estar de alguna manera escéptico, sin creer en nada, el estar irritable, intolerante, en ese estado salimos al mundo a interactuar con los otros, como ciudadanos, como padres, como jefes, como empleados. Entonces, evidentemente que el clima social y la seguridad va a estar afectada por el estado en que estamos saliendo al mundo a interactuar con los otros. Ahora, les hago un comentario a esto que referían en relación a la droga. También hay una cuestión de fondo que tenemos que plantear. Mi mirada siempre es como más humanista, es desde otra perspectiva. Tiene que ver también con el recupero del proyecto existencial, porque en una sociedad donde los jóvenes no tienen la posibilidad del desarrollo de un proyecto existencial, la droga siempre va a tener espacio para de alguna manera difundirse. Porque cuando vos no tenés proyecto existencial, no tenés la posibilidad de tener voluntad de sentido, de asignarle un sentido a tu vida, vas a buscar anestesiarte para evadirte. Entonces tenemos que pensarlo desde un lugar realmente. Es un tiempo de fundar un humanismo integrativo, solidario, que los incluya a todos. No existe posibilidad de pacificación social con exclusión. Le digo que la inseguridad salió de la agenda de los políticos en campaña. La escucho a Vidal nada más hablar de inseguridad y de mafia. Yo no escucho a nadie. Yo no escucho a nadie hablar de inseguridad. A ninguno de los candidatos a hablar de inseguridad. No se está hablando en este momento, porque en este momento están parados en un lugar, se han parado en un lugar muy complicado donde realmente se están olvidando de la gente, se están olvidando de los problemas reales de la gente. Hay una situación que tiene que ver con el poder, pero hay muchas cuestiones, Mariano. Hay algo, decía él hace un rato algo interesante, hablaba de esta búsqueda del Mesías, todo un tema interesante para desarrollar, el tema del mesianismo político, pero hay, Mariano, algo muy interesante y una lógica peligrosa
en la que se está entrando, que como sociedad estamos entrando, y es esta lógica del mal menor. Peligrosa, muy peligrosa lógica la del mal menor. El principio del mal menor es que cuando vos elegís lo que es menos malo, estás eligiendo algo que sigue siendo malo. Claro. Con lo cual, la elección tiene que ir por aquello bueno posible. Entrar en la lógica del mal menor es entrar en un lugar muy peligroso que tiene que ver con lo que todos estaban comentando, que es la deconstrucción. No podemos negar la realidad. Porque... ¿Está a la altura el sistema para la revinculación familiar y para la reinserción del reo en la vida de sociedad? Yo entiendo, Mariano, que hay un gran trabajo por hacer en ese área y de hecho los estaba escuchando, no quería interrumpirlos, pero me parece que tocaron uno de los puntos importantes, que más allá de lo que él comentaba, que en cierto punto es real, que parece hablar de estas cuestiones parece idílico, pero me parece que tiene que ver con realmente el fondo. Vos decías de invertir, ¿por qué no invertimos en el patronato? ¿Por qué no invertimos? Yo digo, ¿por qué no invertimos en dos cuestiones? ¿Por qué no invertimos en la perspectiva de familia y en el fortalecimiento de las familias argentinas? ¿Y por qué no invertimos también en educación? Todo lo que tiene que ver con la unidad familiar, ustedes piensen en algo, y lo digo a riesgo de que parezca realmente algo idílico, pero lo digo porque estoy convencida de que son las bases. En el seno familiar es donde se va desarrollando el ser humano y la continuidad de las generaciones y de la humanidad tiene que ver con eso. Cuando hay una fractura en el proyecto familiar, cuando están debilitadas las familias por diferentes factores, coincido, alcohol, droga, porque forma parte de las fracturas familiares, y realmente no se pueden formar seres humanos en un sistema de valores valioso, vamos a tener toda una serie de consecuencias en lo social muy difícil. Es fundamental esto que preguntas, poner al sistema a la altura de trabajar con todo lo que tiene que ver con la revinculación familiar y con el fortalecimiento de las familias. No perdamos de vista eso porque de verdad, a pesar de parecer idílico, son las bases. La familia sigue siendo la célula básica de la sociedad. Bueno, y retomando el tema Bueno, quiero agradecerles, la verdad que ha sido muy interesante el debate. Esperemos que se vuelva a poner en agenda el tema de la seguridad. Ahora que estamos en campaña, sí, rumbo a octubre, porque queremos saber, qué cosas se hicieron bien, qué cosas hay que mejorar, ¿no? De cada uno de los candidatos, ¿no? El tema es que continúen. Claro, que continúen las políticas. Bueno, continúen con una política. Por supuesto. Gracias a todos. Gracias por invitarme. Algunos se quedan, me parece, ¿no? Jorge, vos te quedás un ratito más. Gracias, Ana. Un placer. Gracias, Placer. Bueno.